Ahí va a ir Albertito, el chino. ¿Ah? El chino iba a ir, no ha llegado, ¿no? No ha llegado todavía. Kalin me acaba de llamar, va a llegar, dice. Quisiera decir que son... En exclusiva les presentamos un nuevo audio. El suspendido juez supremo César Inostroza coordina una de las tantas reuniones y pregunta si asistirá el chino Albertito. ¿Será o no será? Muy buenas noches, esto es 90 a las 11 y Ricardo Gareca ya está en Lima. Hace instantes aterrizó en el Jorge Chávez. Como vemos, el Tigre fue recibido como en casa y mañana a primera hora se reunirá con dirigentes de la Federación para definir si continúa o no al mando de la blanquirroja por 4 años para buscar nuestro próximo destino, Qatar 2022. Todo esto dentro de un contexto muy difícil. ¿Qué cosa dijo Juan Carlos Oblitas el día de hoy? Hubo una conferencia de prensa y habló clarito. Yo me voy a quedar para que Ricardo acepte. Dios quiera que sea así. ¿Por qué no hablé antes? Porque yo le pedí al señor Edwin Oviedo, cuando empezaron todos estos temas, cuando él viajó al Mundial y regresó, que por favor salga y dé explicaciones al respecto. Solo un avance y vamos a la telaraña de influencias de Inostroza, que llegó esta vez directamente al congresista Héctor Becerril. César, sí. César. Sí. Te llamo una media horita, según una reunión acá, ya te llamo una media horita, hermano, ¿ya? No te preocupes, creo que ya hablamos, ¿no? Ya. Bueno, así conversaban ambos, según una interceptación publicada por IDL Reporteros, y como se evidencia, el vocal supremo trata con absoluta confianza al entonces vocero alterno de Fuerza Popular. Y se siguen sumando nuevos pedidos para que el fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarri, renuncie. Mientras tanto, el Congreso admitió una acusación constitucional que podía acabar en una destitución. Chávarri finalmente llegó a aceptar que sí participó de una reunión con periodistas en la casa de Antonio Camayo, cosa que había negado en reiteradas ocasiones. Ya lo saben, más adelante les vamos a presentar el audio exclusivo al que tuvimos acceso aquí en Latina, pero también tenemos otra escucha revelada por IDL Reporteros. Inostroza llama directamente al congresista Becerril, ya no solamente lo menciona, lo llama. Esto ocurre un día después de que la Fiscalía allanara viviendas de dirigentes fujimoristas vinculados al caso Lava Jato. César, sí. César. Sí. Te llamo una media horita, según una reunión acá, ya te llamo una media horita, hermano, ¿ya? No te preocupes, creo que ya hablamos, ¿no? Por mensaje. Ya. ¿Aló? Sí, yo creo que ya hablamos por mensajes, ya escribimos. Sí, quedamos para el viernes, ¿ya? Sí, mejor, porque estoy Ya, haciendo hermano. llamadas que no he contestado. Ya, Tranquilo. hermano, un abrazo. Ya, ok. Tranquilo, hermano. A ver. Bueno, y para contactar a Becerril, el vocal supremo Inostroza, primero pidió que le pasen la voz al amigo de la Plaza Bolívar. Así empezó todo, en clara referencia al congresista, ahora sabemos. En otra llamada fue más directo y solicitó el número celular de Becerril porque lo había perdido. Doctor, buenos días. Aló. Hola amigo, ¿cómo estás? Gusto saludarte. ¿Cómo te va la salud? Aló. Sí, ¿Cómo está usted, estás? doctor? ¿Todo bien, felizmente? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo está usted? Sí, hermanito, ahí llamando bien? para saludarte y para decirte pues que todo va a ir bien este año, hermano. No, doctor, igualmente para Sigue en usted. el mismo sitio, Espero ¿no? que todo vaya muy bien. Sí, exacto, así es. Oye, Cualquier quiero cosita, quiero hablar con el amigo que siempre coordinábamos. perfecto. Pero listo. no de allá de la Plaza Bolívar, ¿Ya? de la Plaza Bolívar. Su teléfono se me ha extraviado. A ver si me lo manda por mensaje. Perfecto. Claro. Ya, doctor, ya, yo lo veo, ¿Ya? ¿ya? Por Ya, favor. ya, listo, Ya. ya, listo, ahora, ya, doctor, ya. ¿Aló, doctor? Sí, hermano, estaba en el ascensor, dice, ¿no? Sí, no lo escuché muy bien.
Un favor, ¿tienes el teléfono de Héctor Becerril? Ahorita le paso. Por mensaje, pues, hermanito. Yo ahorita por WhatsApp. Sin decir ¿ya? nombre, Ya, solamente el número nomás. No se preocupe usted, ahorita le paso, ¿ya? Gracias, Un amigo. abrazo. Cuídese Fuerte usted, abrazo. ahorita. Chao, mi hermano. Otro proceso. Y están dentro de este contexto. Jorge Malbor va a estar con nosotros en contacto, ya lo tenemos. Y precisamente la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó ya esta acusación contra Inostroza. ¿Cuál es el procedimiento? Porque solamente el Congreso puede destituir a un Supremo. Así es. Bueno, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, lo que ha señalado precisamente es que se está acusando a César Inostroza y cuatro miembros titulares del CNM por la presunta comisión de los delitos de patrocinio ilegal, cohecho pasivo, específico y tráfico de influencias. Pedro Chávarri, hablamos del fiscal de la Nación. En este caso, lo que sigue es que el día de mañana, a partir de las 9 de la mañana, la comisión permanente va a definir el plazo, es decir, el tiempo estimado que va a tardar la investigación y que va a regresar a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para determinar y tener un ponente, es decir, un delegado que va a tener que exponer ante esta subcomisión y posteriormente definirla ya en el Pleno del Congreso de la República sobre por qué motivo tendría que ser acusado constitucionalmente bajo estos tres delitos que acabo de mencionar en contra del ex juez supremo o suspendido de juez supremo César Inostroza y 4 exmiembros del CNM. Básicamente un proceso, un plazo que tardaría hasta 15 días dependiendo de lo que señale el procedimiento, pero que inicialmente se va a tardar básicamente, de acuerdo a lo que diga la comisión permanente el día de mañana a las 9 de la mañana y a partir del mediodía, una vez que retorne a la subcomisión de acusaciones constitucionales. Nosotros tenemos que enviar a los denunciados para que hagan sus descargos, que tienen hasta 5 días. Luego le enviamos todo el expediente a los delegados que hayan sido elegidos, que ellos van a tener también hasta 5 días para emitir su informe, pasa a la subcomisión de acusaciones y va a haber, por supuesto, la audiencia. ¿Eso dentro de cuánto sería? Yo calculo que para la audiencia sería dentro de 15 días más o menos. Bueno, y ya se ha aprobado también la cercana relación entre el fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, con Inostroza, y también con el ahora detenido Antonio Camayo. Esto está complicándole la permanencia en su cargo al fiscal. En una entrevista que le dio al diario El Comercio, Chávarri finalmente admite que sí asistió a una reunión con periodistas organizada por Inostroza y que se realizó en la casa de San Isidro de Toñito Camayo. El fiscal señaló que cometió un error al negar esa reunión y dijo, así lo dijo, lo hizo para preservar la institucionalidad de la Fiscalía. Añadió que la cita con los medios fue planificada para contrarrestar una supuesta campaña negativa en contra suya. Acá el problema es que cuando se miente se pierde autoridad y legitimidad. Ese es básicamente el problema. Pero ustedes recuerdan que nuestra producción de 90 Noche conversó con Pedro Chávarri precisamente un día antes de que juramentara como fiscal. En ese diálogo quiso desmarcarse de toda acusación de corrupción y negó de manera categórica tener amistad con Inostroza. Aquí hay personas que han tomado mi nombre en base a, seguramente, a que sus conversaciones tengan peso, algún tipo de importancia. Y bueno, eso lo ha mencionado, pero yo descalifico y no estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho. Definitivamente no he sido parte de ello, no conozco los temas a los que se referían, por lo cual yo estoy contestando esta llamada y quiero decirles que aquí no hay nada irregular que yo haya cometido. Doctor, ¿usted es amigo del señor César Inostroza? Bueno, no hablemos de amistad, hablemos de buenos compañeros de trabajo porque hemos coincidido en muchas actividades académicas, yo como presidente y él como vicepresidente de la Academia de la Magistratura. Bueno, hay que decir también que ahora a través de un tuit se ha dicho que se va a inhibir del caso Inostroza el fiscal de la Nación. Así que, bueno, por lo menos un pasito. Y las fuerzas políticas en el Congreso están midiendo en qué lado están, cómo se ubican respecto precisamente al fiscal Pedro Chávarri.
Peruanos por el Cambio, Acción Popular, el Frente Amplio y Nuevo Perú han pedido la renuncia del fiscal. Pero en la otra orilla, Fuerza Popular y el APRA afirman que el fiscal fue elegido legítimamente y que no tiene por qué renunciar. Úrsula Letona ha dicho que no se va a sumar al cargamontón y señaló que mentir no es delito. Nosotros no vamos a sumarnos al cargamontón contra el señor Chávarri. Nuevamente no hemos visto ninguna connotación penal en los audios. No nos sumamos a pedirle o sugerirle que renuncie. Él tomó una decisión. Yo no estoy justificando que el señor Chávarri haya podido mentir. Como bancada, nosotros creemos en la independencia de poderes y es una decisión que le compete al Ministerio Público. La institucionalidad no puede estar siendo puesta en zozobra. Cada vez que sale un audio, paso al costado. Sale un audio de un parlamentario, paso al costado. Yo no conozco al señor Chávarri, nunca lo he... Pero eso es un tema que tiene que procesarlo su institución. El Parlamento tiene que respetar la autonomía de las instituciones. Pero lo que es absolutamente inaceptable es que una autoridad mienta y al ser descubierta diga que eso lo hace por la institucionalidad. Eso no es aceptable. Y en el contexto de los audios, estos de la corruptela, no podemos excluir la preocupación que ha generado en el caso del fútbol y en relación al futuro del fútbol peruano. Hoy el director Juan Carlos Oblitas, el director deportivo, dijo que el proyecto se mantendrá al margen de los temas personales de Edwin Oviedo. Yo estoy en la Federación Peruana de Fútbol por un tema netamente deportivo. Acá yo vengo a deslindar totalmente la parte deportiva de la Federación con temas que desgraciadamente todos conocemos y que han, insisto, enturbiado el ambiente. Yo he conversado con Edwin, las cosas que yo converso con él quedan a la interna de lo que conversamos él y yo. Yo no voy a hacer público lo que he conversado con él. Si puede o quiere o debe dar un paso al costado, esa es una potestad exclusiva del señor Edwin Oviedo. Lo que se ha ganado no se puede perder de la noche a la mañana por estas cosas nefastas que estamos escuchando y viendo. La solución, la verdad yo no tengo una varita mágica. El directorio con Edwin Oviedo se tienen que reunir y ellos llegar a una solución. Nosotros no damos la solución. Los que estamos, los empleados de la federación, los que manejamos la parte operacional, ejecutiva, nosotros no manejamos eso. Nosotros no somos autoridades. Esa fue una parte de lo que dijo Oblitas, pero también Juan Carlos dijo que se queda para garantizar la permanencia de Ricardo Gareca. Señaló que no existe un plan B y que Gareca también tiene interés de mantener el proyecto con la selección peruana. Mi función es hablar con Ricardo, convencer a Ricardo, por eso me he quedado, por eso estoy acá, para convencer a Ricardo, porque creo que ese es el sentir del prácticamente 100% de la gente en el Perú. De lo que he conversado con Ricardo, lo que Ricardo me ha dicho es que lógicamente ellos están muy confundidos con todo lo que viene pasando. Muy confundidos con todo lo que viene pasando. Bueno, estamos viendo precisamente la llegada de Ricardo Gareca en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Así, esas son las imágenes de la llegada, se le acabaron las vacaciones y como ha dicho Juan Carlos Oblitas, mañana tendrá una reunión importante. Él llegó después de las 10 de la noche en un vuelo comercial y antes de ir hacia su casa, saludó a los periodistas y les dijo algunas cosas de la reunión de mañana y cómo podría ser una definición en relación a la federación. Ahí lo vamos a ver. Romina ya está con nosotros, la expectativa por la llegada de Gareca fue muy grande, enorme, la gente lo está esperando. Efectivamente, no hay ni siquiera un peruano que tenga casi el 90% de aprobación. En fin, algún detalle, fue accidentada la cosa. ¿Qué puedo decir?
Así es, él se acercó a conversar con los periodistas, no dio muchos detalles de finalmente si va a quedarse o no en la selección. Lo que comentó era que ya había pasado el periodo que él había pedido como de vacaciones. Llegó hace en realidad solo unos instantes de Buenos Aires, Argentina. Lo estaban esperando ya los hinchas, quienes los grabaron con sus celulares, a la expectativa de poder verlo, de tener alguna palabra de él, y lo que le gritaban incluso era Gareca, quédate, Gareca, quédate. Niños, grandes también están esperando que pueda seguir dirigiendo a la selección nacional, como hemos visto que nos llevó pues a Rusia. El cariño de la gente se vio expresado en el aeropuerto después de esta llegada de Gareca. Él no solo se acercó a los periodistas, sino también agradeció la acogida de toda la gente que llegó para poder expresarle su cariño. Mañana entre 11 y 12 se reunirá con el director deportivo Juan Carlos Oblitas para determinar qué pasará, si sigue al mando o no de la selección nacional. Lo mismo que le repetí a sus colegas terminó el periodo de julio, que es lo que había pedido en la conferencia de prensa, y bueno, regrese acá. Gracias, lo único que voy a aclarar, gracias por estar y por recibirme. Mañana es un día clave entonces. Vamos a ir a otra cosa. Le vamos a presentar este audio que les indicamos al principio. Es un audio exclusivo que tuvo acceso Latina, en el cual César Inostroza habla con un interlocutor, con un NN, todavía no identificado, con quien parece coordinar una próxima e importante reunión. El vocal supremo pregunta por el chino Albertito. Doctor, ¿qué digo? Hola. Sí, unos 10 minutos, hermano. Te estoy esperando, ya, gracias. Tranquilo. Sí, acá ya. Sí, iba a ir Albertito, el chino. El chino iba a ir, no ha llegado, ¿no? No ha llegado todavía, bro. Calín me acaba de llamar, va a llegar, dice. Ya. Y ahí nos vemos. Está bien. Ya, doctor. Gracias. Ya sabremos de qué chino y de qué Albertito está hablando. Y esta tarde la Corte Suprema dejó al voto la apelación de Walter Ríos sobre su prisión preventiva en el caso de los cuellos blancos del puerto. La audiencia se realizó vía teleconferencia desde el penal de Ancón. Ahí lo vemos, Ríos estaba ahora sin cuello y sin corbata, vistiendo buzo. El expresidente de la Corte del Callao argumentó que no existe peligro de fuga ni riesgo de entorpecer el proceso y ha pedido se declare nula la prisión preventiva. Ya no le di un comienzo a colaborar con cada una de las investigaciones. No hay en mí peligro alguno procesal. Mi conducta así lo señala. Eso es básicamente lo que quisiera decirle, señor presidente, señores magistrados supremos. Bueno, y para poner en contexto vamos a recordar que la investigación contra Ríos y los denominados cuellos blancos del puerto se inició con una pesquisa contra el narcotraficante Gerson Galvez, alias Caracol. Precisamente, las influencias de este narcotraficante le han costado una nueva sentencia a él y a exfuncionarios del Instituto Nacional Penitenciario. Uno de ellos es precisamente el ex jefe del INPE, Julio Magán. Le impusieron 13 años de cárcel por haber favorecido a la excarcelación de Caracol en el 2014 de manera irregular. El fallo también le impone una reparación de 20.000 soles. Y conocida esta sentencia, el Poder Judicial despidió inmediatamente al ex jefe del INPE, Julio Magán. Él se desempeña como gerente de centros juveniles, caso Maranguita y otros. Un cargo que es de confianza, que ahora va a recaer sobre la funcionaria Marjorie Vega, como vemos ahí. El nuevo presidente del Poder Judicial, Víctor Prado, es quien está firmando el despido inmediato de Magán. Y Aarón Rodríguez tiene una ampliación. ¿Qué cosa ha dicho el sentenciado ex jefe del INPE, Julio Magán? Porque entiendo además que tiene una sentencia de 13 años, pero esta no se ha hecho inmediatamente efectiva. ¿Cuál es la razón? Así es, bueno, lo que pasa es que lo que ha ocurrido hoy día durante 1 hora y media es la lectura de la parte resolutiva.
El martes 7 se va a reanudar la sentencia y es cuando recién se va a hacer efectiva esa pena de 13 años con 4 meses. Conversamos con Julio Magán más temprano y nos explicó que se pondrá derecho, que irá a escuchar la sentencia y que la apelará por lo que cree es una falta al debido proceso. En primer lugar, porque dice que se le ha procesado por el delito de patrocinio ilegal y que finalmente se le ha sentenciado por el delito de encubrimiento, y es por esto que no ha podido defenderse de este delito en todo el proceso. Además, asegura que el juez que estaba viendo su caso es un juez unipersonal y que según el nuevo Código Procesal Penal no puede ver casos cuyas penas son mayores a 6 años. Al ser su caso una pena de 13 años con 4 meses, dice que debió ser visto por un juez, por un juzgado pluripersonal. El ex jefe del INPE también nos comentó los motivos por los cuales dice ser inocente, entre ellos que no ha conversado nunca con Gerson Galvez, que estaba de vacaciones hasta un día antes de que se le excarcelara y que no tuvo nada que ver en el proceso de excarcelación del delincuente conocido como Caracol. Yo pienso que puede estar buscándose como una especie de chivo expiatorio por todos los hechos que pasan en la Corte Superior del Callao y ahora se quieren poner moralistas conmigo. Yo no he tenido ninguna comunicación con el interno Gerson Galvez. Yo he tenido conocimiento de la libertad el día 2 de octubre, se ejecuta la libertad el día 3, entonces yo no elaboro, digamos, los informes para dar la libertad. No he dado ningún tipo de influencia porque las personas que elaboraron ese documento dicen que en ningún momento, digamos, se han comunicado conmigo. Yo no niego las llamadas que he hecho al director del penal y al director de Libertades de Lima, pero el contenido no lo dice el fiscal y el contenido era, oye, ten cuidado, mira de quién se trata, revisa bien si tiene proceso con mandato de detención, si es primario. O sea, mis recomendaciones eran de acuerdo a ley. Se me está sentenciando por cumplir la ley. Entonces, eso me indigna porque están afectando mi honorabilidad, mi trayectoria y ahora me han dejado sin trabajo. Bueno, y una asociación de poetas y escritores en Chulucanas, en Piura, se sumó a la indignación del país entero por estos hechos de corrupción en el sistema judicial. Ellos han exigido al alcalde de la localidad que retire el nombre del expresidente del Consejo Nacional de la Magistratura, Orlando Velázquez Benítez, de la biblioteca municipal. Señalan que no se debe rendir ese homenaje ni ninguno al cuestionado magistrado y que hacerlo mancha el honor del recinto cultural. Y el Consejo de Ministros aprobó los 6 proyectos de ley para la reforma judicial. Minutos antes, el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, había reclamado al Ejecutivo por la demora, lo que generó una respuesta inmediata del titular de Justicia. Primera semana de trabajo y ya empezaron los lamentos. Yo lamento que hayan pasado varios días y hasta el día de hoy ninguna de esas 6 propuestas que anunció el presidente hayan ingresado aún al Congreso. Fue el reclamo del presidente del Congreso, Daniel Salaverry, antes de enterarse que ya existía fecha de envío de los 6 proyectos de ley para la reforma judicial, anunciados por Martín Vizcarra en el mensaje a la Nación. El ministro de Justicia, Vicente Ceballos, le contestó. No olvide usted que el mensaje del presidente ha sido recién el día sábado, 28 de julio. O sea, no podemos forzar los tiempos. Pero esperamos que ese reclamo también se traduzca en oportunidad, que una vez que ingresen los proyectos de ley se le dé un tratamiento prioritario y de urgencia en el Congreso de la República. Desde el Ejecutivo piden celeridad y en el Legislativo aseguran que así será. Este viernes el gobierno enviará el paquete de los 6 proyectos de ley de la reforma judicial, entre los que destacan las propuestas para que los miembros del Poder Judicial y de la Fiscalía sean elegidos por concurso público, para que todos los fallos judiciales sean públicos, para sancionar judicialmente a los abogados corruptos, así como desde el Colegio de Abogados, y un proyecto para crear el Consejo de la Reforma de Justicia. Bueno, y la bancada de Fuerza Popular insiste y pretende introducir más temas en el referéndum que ha propuesto el jefe de Estado el 28 de julio. Constitucionalistas advierten que esto no es posible. El presidente del Tribunal Constitucional también se pronunció.
La pena de muerte, la salida de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la llamada Ley Mordaza son algunos de los temas que el fujimorismo quisiera incluir en el referéndum planteado por el presidente de la República, Martín Vizcarra. Pero ¿será esto posible? El retiro de la Corte Interamericana que se habló, por ejemplo, no es posible porque el artículo 32 de la Constitución lo prohíbe, ¿no? El constitucionalista Raúl Ferrero explicó que nuestra Carta Magna respeta los derechos internacionales y agregó que las propuestas que van contra los derechos humanos no pueden ser sometidas a consulta pública. La pena de muerte no se puede consultar porque eso es un recorte de los derechos fundamentales, va contra el derecho a la vida. Ferrero resaltó la importancia de hacer un referéndum con pocas preguntas. Hay que tener cuidado de no llenar a la población de consultas que son quizá no tan importantes, sino concentrarse en las más importantes, que sean pocas. El presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, fue claro. Lo que está permitido por la Constitución se puede hacer y lo que no está permitido, pues sobre todo tratándose de autoridades públicas, no se puede hacer. La Constitución es clara de cuáles son los mecanismos para llegar a un referéndum. El Ejecutivo ha propuesto que la consulta popular se realice el 7 de octubre, junto a las elecciones municipales y regionales. Bueno, eso sería lo mejor, un solo gasto y pocas preguntas para que la gente responda inmediatamente para hacer los cambios necesarios. Quienes tampoco han aceptado la inclusión de más temas en la consulta han sido el jefe del gabinete, César Villanueva, que está en la misma línea del presidente Vizcarra, y el ministro de Justicia, Vicente Ceballos. Que lo vamos a presentar en la siguiente semana también, después de ser aprobado por el Consejo de Ministros. Y allí la pelota está en la cancha del Congreso. Nosotros vamos a insistir fuertemente en la necesidad de este referéndum, pero de la mejor manera posible. Y creo que eso no es agregar cosas que no corresponden a un referéndum. El artículo 32, con precisión de la Constitución, establece en qué circunstancias no procede un referéndum. Hay que revisar la Constitución y allí con claridad dice 3 circunstancias en las cuales no procedería. Primero, en materia económica, tributaria, presupuestal. Segundo, tratados. Y tercero, restricción de derechos. Bueno, y en otros temas, pero también que tienen que ver con el Poder Judicial. El expresidente Alan García declaró en la mañana de hoy ante la Fiscalía por el caso Gasoducto del Sur. El gobierno de García, como se recuerda, adjudicó el proyecto por $1.800 millones, monto que se incrementó, que aumentó hasta los 7.000 millones en la gestión de Ollanta Humala. Hoy el proyecto a cargo de Odebrecht está paralizado luego de que se destapara el escándalo Lavallato. Dejamos eso y encendemos los motores de nuestra ruta electoral. Nos vamos a Huancayo. Allí una candidata está centrando su campaña en la honestidad, pero que sean no solamente palabras, sino hechos. Tanto fue el afán por llamar la atención que escenificó una boda con ese valor. De lo que no habló fue de planes de gobierno, que también son importantes, ¿no? Jessica Borosí Montal, por propia voluntad, reafirma usted su compromiso con el valor de la honestidad. Ama Yuya, ama aquella, ama suya. Así fue como Jessica Prosil Montalvo, candidata a la alcaldía del distrito de Chilca, se casó con la honestidad. La honestidad es un principio y un valor que se ha perdido en nuestra sociedad y es necesario. La honestidad no tiene sexo, la honestidad eres tú, soy yo. Muchas autoridades llegan al poder y pisotean sus principios y valores, se olvidan de ello. Vamos a hacer la lucha contra los hechos de corrupción. En una ceremonia simbólica realizada en uno de los locales de campaña, esta candidata de Restauración Nacional se comprometió con este valor personificado por un hombre vestido con una túnica y máscara blanca. Los flamantes novios llegaron al local en un auto decorado y hubo ingreso triunfal.
El novio recibió de los más pequeños una bandera, una Biblia y la Constitución, que luego entregó a la candidata. Lo que ustedes han podido observar no es ningún hecho, pues, tal vez gracioso, ¿no? Incluso se ha traído los símbolos que la honestidad está, pues, teniendo en su mano, que es la Constitución, que es el tema de la bandera, la Constitución, que realmente se ha perdido. En lugar de una sortija, Jessica Prosil y cada invitado recibió un brazalete, símbolo de compromiso con la honestidad. La lista de la candidata ya fue admitida por el jurado. Como dice un dicho, ¿no? Las felicitaciones no deben venir al principio, sino cuando termina la gestión. La honestidad es un valor que todos los peruanos requerimos. Y con la misma gracia, creatividad que esta candidata, un postulante alcalde de Huaraz, quiere alzar vuelo. ¿Cómo? Se trata de Ángel Durán León. Él aspira a ser el alcalde de Huaraz y ha tenido una idea para él seguramente brillante, de diseñar de una manera cuasi rimbombante y aparece con alas en este mensaje. Una cosa curiosísima, Dios mío. Un ángel para Huaraz, dice. La imagen se convirtió en viral y fue difundida en las redes sociales inmediatamente. Es candidato de Todos por el Perú. Su lista fue admitida ya y está lista para ver si es que hay tachas o no. Que las tachas, a ver si vienen del cielo o de la tierra, veremos. Una banda de delincuentes intentó cobrar una presunta coima a un comisario. Para atender su trampa, los estafadores fingieron las voces del viceministro del Interior y la ministra de la Mujer. Muy buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Saluda el viceministro del Interior, doctor Carlos Enrique León Romero. ¿Con quién tengo el gusto? Haciendo diferentes voces del otro lado del hilo telefónico, estafaban cínicamente. Esta vez la víctima fue un comisario policial en provincias. Aló, buenas tardes. Diosito lindo, ¿cuál es la manera de no poder contestar este número? Señora, hasta que le conteste no hable usted. La mujer que escucha en la conversación se hacía pasar nada menos como la ministra de la Mujer, Ana María Mendieta, pero este policía aún no lo sabía. ¿Esa es la parte de contestar de su manera de usted? Señora, usted timbra y corta la llamada. Atiéndase a la consecuencia con quién es la persona que está llamando. Permiso. Pensó que el incidente quedaría ahí. Una llamada sorprendió al efectivo policial. Saluda el viceministro del Interior, doctor Carlos Enrique León Romero. Hemos recibido una llamada por parte del presidente del Consejo de Ministros, doctor Ferza Villanueva. ¿Ya? Ha llamado a la ministra de la Mujer, doctora Ana María Mendieta Trefloji. Ya, le escucho. Habiéndole contestado de una forma grosera. Todo lo tenía planeado. El agente no sabía qué responder. Yo quiero saber el nombre de la persona que ha faltado al respeto a la doctora. Desconozco, como les digo, porque yo he salido. El delincuente empezaría a presionarlo. Entonces yo, como la persona responsable del cargo que tengo como viceministro del Interior, entonces yo voy a tomar la acción de darle la sanción correspondiente a su persona y que se le remueva a otra delegación. El estafador asegura que la llamada de atención del ministro del Interior le malogró su almuerzo de cumpleaños. Ahí empezaría la etapa final de su plan. Yo no voy a permitir de que le haya faltado respeto a la doctora y por culpa de esta persona que le haya faltado respeto, a mí el ministro del Interior me llame la atención, salvo que el superior me diga, mi general, lo voy a apoyar más que sea con 3 botellas de whisky, ya me podría, a ver, quedaría en su persona de usted, a ver, apoyarme más que sea para 3 botellitas de whisky. El policía caería en la trampa. Y le hago su depósito para que lo compre, dice. Tras estas llamadas estafadoras, el ministro del Interior, Mauro Medina, se pronunció. Este caso está en investigación, hay buenos avances, estamos esperando solamente el resultado del peritaje fonético. La Policía Nacional ya ha emitido una alerta a nivel nacional a todas las comisarías para que tengan conocimiento de esta modalidad de extorsión y no se dejen sorprender por esos delincuentes que ya cuentan con antecedentes de haber realizado esta clase de llamadas en otras dependencias del país.
Increíbles cosas que pasan en nuestro país. El viceministro de Orden Interno del sector interior, Carlos León Romero, precisamente se pronunció sobre este hecho delictivo. Sí, me ha incomodado, efectivamente, pero quienes me han conocido, quien me conocen, inmediatamente ellos se han percatado de que de ninguna manera podía haber sido quien le habla, ¿no? En ningún momento hay un trato directo del viceministro con el personal de cualquier lugar del país o de cualquier grado, ¿no? Inclusive para yo poder efectuar algún trabajo o tener alguna relación laboral con el comando de la Policía Nacional, tiene que ser una comunicación por escrito, ¿no? Y menos puede dirigirse directamente ante el personal de una dependencia policial. Y los engaños están a la orden del día. Cuidado con los estafadores. Esto es lamentable porque se trata de una persona muy mayor, de 78 años, que denunció precisamente eso, que fue engañado por su familia, por 2 sobrinas. Le hicieron firmar documentos y le quitaron nada menos que su casa. Esto es inaudito. El hombre se ha quedado en la calle. A sus 78 años, don Augusto Quijaite no puede caminar. Tras sufrir un accidente de tránsito, se apoya en un bastón y de sus vecinos para soportar, además, un cruel engaño. Yo no he querido vender nunca mi terreno, nunca, porque yo le decía a mi sobrino que ese terreno se va a quedar para cuando yo me muera, vendan el terreno y me pueden enterrar. Cuenta que 2 de sus sobrinas le hicieron firmar unos documentos con la promesa de construirle una nueva casa y ahora está en la calle. Lo despojaron de su terreno de 180 metros, ubicado en Villa El Salvador. Sacó unas copias de estos documentos y me dice, hija, ¿qué es esto? Me dice, tú sabes, porque yo no entiendo. Y por base a que leo estos documentos, esta parte de acá, donde dice que él ya no es dueño de su terreno. Su casita de madera quedó en el olvido. Aparentemente fue vendida por 20.000 soles a José Domingo Bustios Pérez, pareja de Mónica, una de sus sobrinas, quien le prometió cuidarlo. La impotencia de don Víctor se hace visible en su salud. Acá figura 20.000 soles que le han pagado. 20.000 soles. ¿Y así cuesta un terreno acá 20.000 soles? No. Me llevaron con engaños diciendo que todo era un simulacro para sacar un préstamo. Según refiere, Mónica y Magali serían las personas y que además viven al costado del terreno que se aprovecharon del anciano. Fuera de cámaras, las sobrinas aseguran que este miente, pues les dio consentimiento para construirle un cuarto. Los vecinos esperan que las autoridades se interesen por su caso y puedan ayudar a don Víctor y no dejarlo desamparado. Pero qué desalmados pueden ser o desalmadas en este caso en una situación así. Y vamos a hablar de los precios de los productos. Algunos de ellos de la canasta básica han aumentado en julio. ¿Qué ha pasado? El pollo y también el pescado han subido por efecto de una ligera inflación y también ha ocurrido con las bebidas. ¿Notó usted que los precios aumentaron en el último mes sobre los productos que forman parte de la canasta básica familiar? Esto se debió a la gran demanda solo en el mes de julio, en distintos grupos de consumo, como el de alimentos y bebidas, tal como el pollo viscerado. Ha subido, un poco. ¿Desde hace cuándo? Una semana. Hace una semana. ¿A cuánto ha subido? 8.20. ¿Y antes cuánto estaba? 7.20. El pescado también sufrió un alza en su precio. Antes podía encontrarse a 7 soles 50 el kilo, pero llegó a costar hasta 10 soles 50. Las verduras como la zanahoria o la papa también sufrieron alzas en sus precios. Subió el precio ya más de 15 días. Además de los alquileres de departamentos, combustibles y electricidad, como por ejemplo un alza en el precio de los balones de gas que usamos en la cocina. Ya incrementó, ya hace más o menos, estamos hablando de 15 días. Hace 15 días. ¿Cuánto es el incremento? ¿De cuánto ha sido? Algo de 60 céntimos, 60, 70 céntimos. Un informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática indicó que solo en el mes de julio la inflación se incrementó hasta en un 0,38%. Desde agosto del 2017 hasta la fecha actual, la inflación subió en 1,62%, cifra que pone en alerta a los bolsillos de todos.
Es normal que los bienes y servicios aumenten de precio, pero lo que se busca siempre es que sea de una manera moderada, ¿no? Ahora se espera que los precios se regulen en los meses venideros. Bueno, en julio hay un poquito más de dinero, quizá no se siente, pero ahora en agosto, entre el frío y los precios, va a haber problemas. Y bueno, esto fue una sincronización fallida. 5 acróbatas resultaron heridos en un accidente que ocurrió en el acto El Globo de la Muerte. Los motociclistas eran parte del Circo de Italia en el Jockey Club. La municipalidad, a propósito de esto, clausuró el negocio. Motociclistas giraban al mismo tiempo en el Globo de la Muerte del Circo de Italia, cuando de pronto la mala maniobra de uno de ellos provoca un accidente y los gritos de los espectadores. Los miembros del staff del circo corren desesperados para auxiliar a los heridos. El espectáculo de cierre, el más esperado de la noche, quedó paralizado, provocando la clausura temporal del circo. Tras el lamentable incidente en el Circo de Italia, acaba de ser clausurado. Se ha dado cita hasta este lugar personal de la municipalidad y de la de Pincris Surco. ¿Pero qué falló en este número? Si incluso los participantes tienen un récord Guinness por desarrollarlo hasta con 11 motos. Chocaron 2, el error es de todo, porque cuando estamos adentro somos uno solo. A pesar del accidente y de la clausura temporal del circo, 4 de los artistas tomaron sus motos y decidieron realizar una demostración de que pueden y quieren seguir adelante con el espectáculo que estaba programado hasta el 12 de agosto. Es nuestro arte y estamos dispuestos ya a trabajar hoy, los que estamos listos. De los 5 heridos que fueron trasladados a la clínica San Pablo, 2 aún permanecen internados. Ellos son Cristian Coronel Horna y la ciudadana colombiana Liliana Madera Palacios, quien se llevó la peor parte con una fuerte contusión en la cabeza. Lo cierto es que según el empresario a cargo del circo, Fernando Ángeles, no existe una autoridad que regule la cantidad de motocicletas que pueden realizar este acto. El gerente municipal de Surco explicó que tienen todos los permisos en regla, pero el cierre servirá para revisar si se mantienen cumpliendo con las medidas de seguridad establecidas. Las investigaciones del accidente lo va a determinar la policía y las causas, a partir de ahí se determinarán cuál es el proceder que se va a hacer con cada uno de estos elementos, ¿no? Se les impuso una multa por exposición de personas en situaciones de riesgo que asciende a una UIT, es decir, 4.150 soles. Bueno, y un ciudadano extranjero fue detenido por la policía luego de provocar alboroto en la zona de embarque del aeropuerto Jorge Chávez. Lo que parece es que estaba completamente borracho. Fue necesaria la intervención de la policía para retener a este ciudadano australiano que estaba fuera de sí. Con patadas y golpes, el sujeto, identificado como Daniel Andrews Thomas, intentaba evitar ser intervenido por los agentes del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Minutos antes, las cámaras de seguridad lo captaron alterando el orden público en una sala de embarque. Según un informe del coronel Alfredo Vildoso, jefe de seguridad aeroportuaria, este sujeto se encontraba en estado de ebriedad y realizaba gestos obscenos en presencia de los pasajeros. Aquí lo vemos molestando a un hombre que se encontraba sentado en un bar. Los agentes se acercan a él y lo resguardan por las instalaciones. Hasta que finalmente lo detienen, pues no era la primera vez que generaba alboroto en el aeropuerto. Andrews Thomas fue conducido a la comisaría acusado del delito de la falta contra la tranquilidad pública. Un reincidente. Y luego del choque de 2 trenes en Machu Picchu, que ayer dimos cuenta, médicos confirmaron que el caso más grave es el de una turista brasileña que ha perdido un riñón. Otros 12 heridos permanecen internados en hospitales del Cusco. Tuvieron que ser trasladados de emergencia al hospital. Las heridas que presentaban tenían que ser atendidas con urgencia. Y es que el fuerte impacto entre los vagones de Perú Rail e Inca Rail dejaron como resultado 38 heridos, de los cuales 12 aún se encuentran internados. Pero el caso más grave es de una turista brasileña que perdió el riñón tras el accidente ocurrido en Cusco. Presenta una señora brasileña que ha sido operada de un estallido renal con nefrectomía, o sea,
ceresis, o sea, sacarle el riñón dañado, y que está dentro, digamos, un conjunto de hematoma dentro de la cápsula del riñón. La señora de 50 años, identificada como Olguita Aparecida Diniz, tuvo que ser operada de un estallido renal y permanecerá 2 días más en la clínica Pardo bajo cuidados intensivos. Ella tuvo que ser intervenida quirúrgicamente, pues de lo contrario hubiese sufrido una hemorragia interna. Tratando de coordinar la posibilidad a través de la embajada brasileña y también de las empresas involucradas en este accidente, que se traslade un avión ambulancia lo más pronto posible. ¿Es necesario? No tanto, porque ya se ha cubierto la parte más importante, que era sacarle el riñón que es dañado, y que pudiera en ese momento, digamos, ser la posibilidad de que se rompiese la cápsula y se produzca una hemorragia intraabdominal, que significaría una peritonitis, que significaría una serie de sufrimientos. De acuerdo con informaciones preliminares de la Policía Nacional, el vagón de Inca Rail habría sobreparado una vía por el presunto cruce intempestivo de una persona y por ello fue alcanzado e impactado por el tren de la empresa Perú Rail. No obstante, aún continúan las investigaciones. Bueno, y ante la cruzada por disminuir el uso de bolsas de plástico, algunas opciones como las bolsas de paja o de tela son las preferidas en los mercados. Incluso en Gamarra hay un boom de bolsas biodegradables. Cuando vamos al mercado, compramos ropa o vamos a la bodega, siempre están ahí. Según el Ministerio del Ambiente, en el Perú se usan 3.000 millones de bolsas plásticas al año. ¿Se imagina a dónde van a parar esas toneladas de plástico? Así es, las especies del mar peruano que tanto nos enorgullecen son las más afectadas. Por ello, aquí le traemos algunas alternativas. Una alternativa a la contaminación que produce el plástico son estas bolsitas de paja. En el mercado de Surquillo, doña Gisela raya con estas bolsitas de paja totalmente natural. Ella nos cuenta que en los últimos meses cada vez más personas se animan a utilizarlas para llevar sus compras. Antes vendía por decir 10 al día, pero ahora ya 5 más, 10 más, o sea 20. Dura mucho más que el plástico. No dura un mes, 2 meses, dura años. Se le vuelve a cambiar la asa y sigue durando la canasta. Además de ser resistentes, usted las puede encontrar en todos los tamaños y de todos los colores a muy cómodos precios. Las bolsas biodegradables son el nuevo boom de Gamarra. Estos productos son confeccionados a base de nótex y biselina, telas que tardan mucho menos que el plástico en degradarse. Además, son versátiles y muy resistentes. ¿Y este tipo de bolsas podrían servir como, por ejemplo, para qué? ¿Para la lonchera? ¿Para qué cosas? Para lonchera, para ir al mercado, para comprar los panes, inclusive hasta para las fiestas infantiles, no sé si para las sorpresitas que antes daban en bolsitas, ¿no?, de plástico y ahora están dando. Pequeñas acciones que, sumadas a las ganas de cuidar el planeta, tendrán un gran impacto positivo en el futuro. Y lo más importante es que vale la pena hacerlo. El Ministerio del Interior explicó cómo va a procesar a los inmigrantes venezolanos que cometan delitos en nuestro país. Imagino que a los inmigrantes de cualquier parte. Esto luego de la desarticulación de una banda que disparó contra un policía. Esta es una banda criminal dedicada al raqueteo. Todos son ciudadanos venezolanos. Alerta en Lima. Los hechos delictivos de las últimas semanas y días ya no son exclusivos de bandas peruanas netamente. Ahora son compartidos con delincuentes venezolanos, según la Policía Nacional. Tal como lo escucha, los recientes asaltos en centros comerciales, actos de extorsión o el último atraco donde hirieron de bala a un mayor de la policía han sido perpetrados por ampones de dicha nacionalidad. Estamos hablando de 6 casos que son de connotación. La primera fue Yoki Plaza. Después hemos tenido, por ejemplo, varias investigaciones policiales. Aquí esta es la quinta prácticamente, y todas están documentadas. En Trujillo, por ejemplo, que tuvimos también otra acción criminal, la otra que tiene que ver con una cabina de internet. Según el Ministerio del Interior, son 378.000 ciudadanos venezolanos los que han entrado a nuestro país. El ministro Mauro Medina anunció que para evitar el ingreso de delincuentes venezolanos, realizarán una mayor coordinación con sus pares de migraciones del Ecuador, Colombia y Venezuela. Ver la forma como podemos que ellos acudan a migraciones para que eso ayude a nuestra policía. Respecto a la banda criminal de venezolanos que dejó herido a un mayor de la policía,
el cual se encuentra grave, Mauro Medina destacó la rápida acción de la justicia al imponerle 6 meses de detención preliminar a los venezolanos autores del hecho, y una vez que cumplan su condena, serán expulsados del país. Bueno, y fue capturada una banda de asaltantes que había robado un chifa en Villa María del Triunfo. La policía los detuvo cuando estaban fugando con miles de soles robados. Estos 2 sujetos fueron capturados por la policía tras el asalto a este chifa, ubicado en la avenida José Carlos Mariátegui, en Villa María del Triunfo. Ellos ingresaron al restaurante minutos después de la medianoche, con un arma de fuego y una réplica. Cargaron el dinero de las ventas del día y despojaron a los comensales de sus pertenencias. Un patrullero policial que realizaba su ronda de vigilancia los intervino cuando ellos se disponían a escapar. El patrullero se acercó. Al acercarse al chifa, se pudo percatar que una mototaxi se está dando la fuga con 2 sujetos corriendo a su costado, ¿no? Empezando la persecución, donde hubo uso de arma de fuego. Los sujetos salen del establecimiento, pero no encuentran la mototaxi que los debía esperar, pues la policía ya estaba cerca. En toda esta avenida es donde se produce la balacera. En su intento de fuga, abrieron fuego contra la policía. Un orificio de bala en el patrullero da cuenta de la balacera. Se presume que al momento de intentar subir a la mototaxi, arrojaron seguro el dinero, qué sé yo, las pertenencias en una bolsa, supuestamente, ¿no? El botín, que alcanzaba un monto aproximado de 3.000 soles, estaba escondido en un envase para huevos. Los sujetos fueron plenamente identificados por sus víctimas. A las personas de Junior Cristian Rojas, de 25 años, y a la persona de Elvis Paul Fernández Flores, 23 años. Ambos delincuentes presentan denuncias por delito contra el patrimonio en diversas modalidades. Este es el segundo asalto a restaurantes en menos de 5 días. En Comas, un delincuente fue abatido y otro quedó herido tras el robo a este negocio. El propietario del establecimiento fue quien disparó contra los delincuentes. Testigos indican que fue en defensa propia. Ahora estos sujetos serán procesados por los delitos contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado. Vamos al reino animal. Un cocodrilo de Tumbes de 1,20 m fue encontrado en una poza de oxidación en Canoa de Punta Sal. Ahí lo vemos, no es tan grande, pero esta especie del norte está en peligro de extinción, hay que cuidarla. Este reptil que fue rescatado por los serenos de la localidad se mostró, por supuesto, temeroso. En todo momento los agentes le echaban agua sobre la piel y fue conducido a una zona segura por el personal de la Dirección Regional de Agricultura de Tumbes. Pobrecillo. Y nuevos videos captados por pasajeros muestran, la verdad, un pánico tremendo vivido tras la caída de este avión en México. Las víctimas intentaron ponerse a salvo corriendo en medio de un descampado y en medio de gritos y sollozos. Los gritos reflejan el momento de desesperación. Videos captados por pasajeros de Aeroméxico muestran el instante en el que el avión impacta contra el suelo. Apenas minutos después, los sobrevivientes tratan de huir de la aeronave que se incendiaba. Al segundo impacto vi las flamas de la cabina de enfrente. Entonces se detuvo el avión, la aeromoza atrás, como que para cuando yo volteé ya tenía una puerta abierta atrás. La solidaridad entre aeromosas, pilotos y pasajeros fue vital para que nadie quedara atrapado. Yo vi ese hueco lleno de llamas y estaba un muchacho allá abajo. 103 personas eran las que viajaban en el avión con destino a la Ciudad de México. Muchos de ellos aún permanecen internados en diversos hospitales y se recuperan de las lesiones. Las autoridades continúan investigando este accidente en el que de milagro nadie murió. Y en segundos, una carretera en el norte del país llama la atención por un diseño sumamente peligroso. ¿A quién se le habrá ocurrido? Volvemos.
habíamos adelantado, una carretera en Piura se ha convertido en viral porque tiene un extrañísimo diseño que pone evidentemente en peligro a quienes pasan por allí. La vía transcurre en 2 carriles y se reduce a 1, y todo frente a un canal de regadío. Y costó un montón de plata, 16 millones. ¿Cuántos metros habrán ahí? Que será 1,5 metros nomás que le dan. 1,5 metros. Sorprendidos, así quedaron estos ingenieros al ver esta peligrosa curva en plena carretera en Piura. Incluso se había pintado el borde de la pista dándole forma. Una obra que debió ser entregada a fines de junio. Pero y aquí, a ver, ¿qué debieron hacer los proyectistas? Debieron pues hacer los planos bien, incluyendo que tenían que sacar estas alcantarillas y reemplazarlas. Y eso, claro, y eso es lo que no se hizo. Ante la denuncia, a través de sus redes sociales, el gobierno regional explicó que la obra aún no está concluida y que para solucionar el problema están gestionando la aprobación de un presupuesto adicional, debido a que este inconveniente, según ellos, fue consecuencia del fenómeno del Niño, situación que no fue contemplada en el expediente técnico. Durante su visita, la Oficina Regional Anticorrupción encontró 4 puntos en los que la vía se reduce a un solo carril. Los residentes han manifestado su malestar, pues estas deformaciones podrían causar accidentes. Ahí creo que nada más hay una señal reflectora, pero los otros no tienen señales reflectoras en la noche. ¿Cómo? Creo que de milagro hasta ahora no hay accidentes. No, justamente pensando en el tema porque a veces esto lo dejas bien templado y la misma gente pasa, te corta la señal o se llevan los cachacos. Es que se ha pintado así, no porque iba a quedar... El mejoramiento de la carretera Mariposa-Curumuy fue licitado por más de 16 millones de soles, cifra que con los adicionales continuaría creciendo. A ver, esos ingenieros que respondan, y la municipalidad del lugar también, porque si hay un accidente va a ser responsabilidad de todos ellos. Y en Francia, que hay un París, una pelea entre 2 raperos en el aeropuerto terminó paralizando varios vuelos, increíble. ¿Quiénes eran? Estos eran músicos que se trenzaron a golpes en una sala de embarque y poco a poco comenzaron a unirse todos los acompañantes del grupo y terminaron en una tremenda gresca de 12 o más personas. Lo peor es que debido al incidente retrasaron varios vuelos y esa zona del terminal tuvo que ser cerrada para controlar la situación. Hasta el momento no se conoce cuáles han sido las motivaciones de esta tremenda pelea. Amigos, gracias como todas las noches por acompañarnos. Hasta mañana a la misma hora. Chao, chao.